Hola. Si ves esto, significa que estoy muerto. De ganas de contarte el Eternauta. No le copie la intro a Julio, lo que tú quieras, pero por... El Eternauta. Es un cómic argentino creado por Héctor G. Manoswell, de género ciencia ficción, apocalíptica o fantasía distópica, centrada en animaciones alienígenas y viajes en el tiempo y estética Ray-Ban, un subgénero retrofuturista. Supongo que ya lo conoces, y si es así, eres un chico cool, y si no, te pido amablemente que vuelvas a los campos de algodón, que el patrón se enoja. En cualquier caso, tú no me conoces ni yo te conozco, y no me podría interesar menos. A menos que te suscribas y compartas, claro está. Y te doy la bienvenida a mi primer edito de YouTube. Podrías llamarlo mi debut. Voy a aclarar que no me voy a molestar en hacer un resumen completo de cómic porque voy a asumir que ya viste los materiales. Y me voy a tomar la libertad de tomar momentos puntuales de la trama del Eternauta a gusto. Porque es mi video y hago lo que yo quiero. Con esto dicho, empezamos por el resumen de... La versión original y más icónica del Eternauta, surgida en el 57. Chabón, esto más viejo que Star Trek, Dune, Doctor Who, Star Wars y Warhammer. Bueno, tampoco son tantos los años de diferencia. Según nuestro profesor, se supone que el Eternauta es uno de los cómics pioneros de la ciencia ficción. Hasta que me introduce un poco y el Eternauta ni siquiera entra en la edad dorada de la ciencia ficción. Sí, la cual está situada entre 1939 y 1946. Bueno, por lo menos apareció justo al mismo tiempo que la adaptación al cine de 20.000 leguas de viaje submarino, Cuando los mundos chocan, Planeta prohibido y El increíble hombre menguante. Así que algo es algo. Sigue la bizarra aventura de Juan Ario Salvo y sus amigos, Chad Favali y Polsky, que ya se murió. No duraste ni 5 minutos, crack. Y también Gastón, que será un miembro importante. Es por eso, Gastón, que te dije que no vayas a la matanza. Bueno, supongo que la mitad del elenco de Eternauta son vendehumos. Váyanse acostumbrando a eso. Y también los personajes insoportables. Jódete, mosca. Y también la escritura algo tediosa. Esos 60 años de haberse publicado le hicieron factura. En serio, autor, ¿qué te pasa? Es la tercera vez que haces ese bendito párrafo de los Robinson. Hermano, ni había internet y ya inventó en el control C y control V. Tengo curiosidad. ¿Todas las historietas de los 50 eran así de tediosas con sus diálogos? Me hace pensar como nuestro lenguaje evolucionó de palabras muy específicas y párrafos largos y muy metafóricos a una jerga más simplificada y abreviada hoy en día. O no sé, capaz estoy tirando piedras al agua. ¿Tú qué opinas, Polsky? Volviendo al tema, el Eternauta, siendo uno de los pioneros de la ciencia ficción, entre comillas, por supuesto que va a tratar de aliens, y específicamente de una invasión. Rama más quemada que el ardido, llena de tropos clásicos de la ciencia ficción, pero para esos tiempos novedoso. Con un breve elenco donde no pueden faltar los bichos extraterrestres que atacan en enjambres y usan la mentalidad colmena para compartir la misma neurona. Los pejelagartos, raros, gigantes, pesados y con piel resistente a toda clase de armamento convencional. Los humanos controlados mentalmente para ser usados como tropa de choque barata e inútil, que son creados mediante un método ciertamente raro. Colorado, te doy media hora para soltarme. Y yo te doy por el orto. Pues tenga. ¡Ay, mi ojito! El favorito de todos, el estereotipo promedio de alguien inteligente que es extremadamente débil físicamente y se muere de la manera más autista posible. ¡Ay, mi ojito! Ay, mi ojito. Y no puede faltar el pegamento de cada elenco memorable. El líder misterioso y alguien que no lo vas a ver nunca en la trama. Todos estos caminos a conquistar lo más duro del sistema, la Tierra. Y sorprendentemente ganar. Sí, y por si te lo preguntas, déjame resumirte el final del Eternauta en 5 palabras. Todos se murieron. Fin. Uno de los puntos más fuertes de Eternauta es su realismo, siendo sorprendentemente más realista que muchas obras actuales. En este tipo de cosas donde el protagonista y sus amigos de turno de alguna manera se detonan al emperador intergaláctico que mató 5 dioses, violó a 4 galaxias, tiene como 500 mundos bajo su control, yo no sé. Oh, esa necesidad masculina de nacer en un planeta cuya estructura es un 80% de agua en una especie que pasó matándose mutuamente por el otro 20% de tierra durante miles de años, solo para que aparezca una especie alienígena hacer prácticamente lo mismo, cuya única diferencia es que la misma empatía y vida mutua que nos impide terminamos mutuamente, no la sentimos por ellos. Sí, en la mayoría de este tipo de historias nos portan como civilizaciones que le pueden hacer un tú a tú a este tipo de especies, con naves espaciales, cero armaduras, armamento láser, de plasma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en esta historia,
Estamos en los 50, con el equivalente de palos y piedras, para pelear contra seres que están a 4 pasos de moldear la realidad, tal cual como la percibimos. Un David vs Goliat de toda la vida, donde la humanidad tiene que valerse de su ingenio para luchar contra un adversario más fuerte que aparentemente nos supera en todo sentido. Y más aún, cómo es llevada en el cómic. Amo la dinámica entre los sellos y los humanos. No he visto conflicto de humano contra alguien más fascinante que este. Volvamos a lo que le dije hace un momento. Alguien superpoderosos, superándonos en todo sentido, contra los inferiores humanos, que luego de ser atacados por sorpresa con una nevada tóxica, tienen que esconderse como cucarachas bajo las rocas, esperando para ser rematados por una fuerza abrumadora. ¿Verdad? ¿Verdad? La guerra no es enteramente física, es psicológica también. La mayoría de las victorias decisivas de los aliens frente a los humanos es mediante artimañas, emboscadas y ni siquiera mediante medios directos. Ellos no están peleando contra nosotros como si fuéramos oponentes dignos. Ellos nos están exterminando de una manera astuta y precisa, fría y metódica, y cuya única razón por la cual nuestros protagonistas no son derrotados es porque ellos no nos conocen en lo más mínimo. Es de esas pocas obras donde la cultura entre el humano es abismalmente diferente del alienígena, lo cual les juega en contra de sus tácticas psicológicas. Pero la efectividad metódica de previas civilizaciones exterminadas prueba su superioridad al humano al final de la obra. Ahora, por si te lo preguntas, ¿cuánto se va en la invasión? La respuesta es... Billy, Mandy, Irving, el papá de Billy, la mamá de Billy, el primo de Billy, el gato de Billy, Drácula, el general Hernesio, el lector Buena Vibra, la señora Claus, el club Serpiente Secreta, el ejército, la tropa Scout 701, el marciano, el presidente, el cartero, las hermanas Dingle Smith, Coco, una llama y un sándwich de pavo con ensalada. El realismo de la obra, aún con el montón de cosas descabelladas, te hace sentir la obra perfectamente creíble y muy pocas veces sintiéndose fuera de lugar. Todo está sencillamente tan bien planteado, y no solo en las peleas. En cada momento, te da explicaciones lógicas perfectamente factibles. Este cuidado al detalle es uno de los puntos que más me encantan de la obra. Lastimosamente, detalles de una trama mediocre que deja mucho que desear. Personajes irrelevantes que no sirven para mucho o no tienen peso en la trama. Sencillamente son insoportables o no tienen un correcto desarrollo de personaje. Los únicos dos que sí tienen desarrollo son Juan y Fabal y Chad. Por ahí lo tienes a Gastón, que te dan la impresión de que tiene mucho que ofrecer aún como personaje secundario y se muere en el minuto 1. También la trama del asesino de Gastón, que 10 paneles después aparece en la casa de ambos de la manera más desesperada posible para morir 5 segundos después. El tipo que se cae de la ventana también, representando cómo la mente del humano puede caer demasiado rápido bajo la presión. Y su asesino misterioso, el cual queda en la nada todo el tema. La trama se centra demasiado en la ambientación de supervivencia hasta ese punto. Y te da la idea de que esto va a tratar la trama, hasta que llegan los militares y se roban los otros 2/3 del cómic. Y sin explorar a profundidad estos supuestos temas complejos de la naturaleza humana que te cuentan en la sinopsis del cómic. Básicamente desaprovecharon todo lo mágico que tenía al principio de la obra y se lo pasaron por el forro del orto, pasando de supervivencia a acción militar de los 80 con hombres mamados disparando a todo lo que se mueva, lo cual honestamente funciona mejor en el segundo tercio del cómic. Todo el arco de la pelea en Buenos Aires es cine. Esta parte carrea por mucho la obra y solo por esta recomiendo el cómic. Y luego tienes el final. El final del Eternauta es una mierda pegada en un palo. No sé cómo coño pasamos de pelear contra militares alienígenas a viajes en el tiempo. Se detonan en 5 segundos al resto del elenco apenas les quitas el ojo. Y en otro, Juan está en una nave. Y en el otro desaparece de la existencia y tiene un viaje onírico por muchos tiempos de la historia y no se explica nada. Y luego se topa con un ser humano misterioso que dice 2 o 3 cosas raras y ¡bam! Se rehúsa a elaborar. El tipo pone los pies sobre la tierra mientras recuerda que tiene que preguntar el año y va a la busca a su familia sin importar la posibilidad de que pueda haber otro Juan Salvo, y por alguna razón ya no recuerda nada. Nada de explicaciones, solo la autorización del autor minando a la casa de Juan y dando a entender de que él le escribió todo el Eternauta para tratar de advertir a la raza humana de la invasión. Todo en un disque intento para tratar de darle un plot twist. Ok, vamos por partes. Primero, ¿por qué mierda hay una máquina del tiempo en la nave de los alienígenas? Ok, si algo que le puedo tirar rosas al Eternauta es que mantiene el realismo en toda la trama, introduce y explica cosas de manera tal que no se sienten fuera de lugar. Pero esto no es una de estas. Que cada uno de los ovnis de la armada alienígena tenga una maldita máquina del tiempo implica que pueden matar a Juan en cualquier momento para impedir que frustre sus planes. ¿Por qué no las usaron antes para matar a Juan? Bueno, en realidad esto es un poco más complejo porque son máquinas del tiempo. Se usan para cambiar el curso de la historia, no sabes a ciencia cierta cuándo se usan porque cambian el tiempo. Entonces, ¿por qué parecería que nunca las usaron?
Ok, podría argumentarse que en realidad ha usado varias veces antes del asalto a la Tierra. Quizás por eso es que todo lo que pudo salir mal salió mal para los humanos. Y todo esto sería sublime si no hubiera sido presentado de la manera más apresurada posible. El final es apresurado. Tienes un montón de páginas previas para dar inicio del final y darle más sentido. Y en vez de eso, agarra las últimas páginas para tirar mierda de golpe. Porque Salvo vio a los dinosaurios y otros periodos de la Tierra. ¿Qué cojones es un concilio? ¿Quién es ese mano viejo? ¿Y por qué no está muerto? ¿Por qué Juan olvida todo al encontrarse con su familia? ¿Qué pasó con la original perdida en el tiempo? ¿Por qué no hay un Juan Salvo en esta línea temporal que se tope con el Eternauta? Y sigue sin ser preciso exactamente por qué son especiales. ¿En qué se supone que son especiales? ¿Por qué han sobrevivido demasiado tiempo? ¿Por matar muchos cascarudos y hombres robot? ¿Por ser argentinos de raza aria? Ya te dije lo nulo que explican su pérdida repentina de memoria y la completa ausencia de un Juan Salvo en esta línea temporal. ¿Acaso fue por problemas temporales? ¿Él absorbió al Salvo en esta línea? ¿Se fusionaron? ¿O acaso contarle todo al dibujante cambió su línea alterna y él dejó de existir? ¿O simplemente por poder volver a estar con su hija y esposa se hizo el tonto de manera egoísta, dejando el destino de la humanidad a un donadie? Y con esto voy al último punto. El final con este cierre queda a entender de que el dibujante fue quien dibujó todo el cómic para tratar de advertir a la gente. En su intento de mensaje metanarrativo y simbólico, solo hace sentir al espectador que nada de esta aventura sirvió de algo. Es más, casi como si me dejaras al final que todo fue un sueño y que él volvió a su vida normal. No puedes tener un final tan aberrante para tremenda historia y encima dar más preguntas que respuestas, solo para darle un poco de profundidad simbólica a tu obra. A no ser que todas las preguntas sin responder fueran adrede para causar expectación o dejar con curiosidad al espectador a una secuela. Sí, el Eternauta tiene una secuela y no la vi. Solamente sé que existe y algo de información dispersa de un short que vi, no sé, un lore, y aún así no es muy reconocida y aceptada en la secuela. Bueno, principalmente porque no se sabe hasta qué punto fue escrita por Héctor Herman. Eso porque Videla apareció con su Falcon verde, le hizo puff con los Padrinos Mágicos, y de ahí no se sabe a ciencia cierta cuánto él escribió y cuánto fue escrito por quienes terminaron la obra. Bueno, toca hablar del otro elefante en la habitación. La dictadura del 76, donde el autor fue desaparecido por no estar precisamente de acuerdo con esta y también criticada en su obra. El Eternauta es una crítica a la dictadura, principalmente el Eternauta 1, al ser escrito en 1957, estaría basado en la dictadura del 55, justo cuando Eduardo Leonardi, un militar, en un golpe destruyó y exilió a Perón el 20 de septiembre de 1955 y estuvo a cargo hasta el 13 de noviembre del mismo año, donde fue sacado por Pedro Eugenio Aramboco. Solo entre 1955 y 1976 se sucedieron 8 presidentes, 6 militares de facto y 2 civiles elegidos sin la participación del peroní. Loco, esto no era política, era un Battle Royale. Esta porquería se va a romper. Y el 2, escrito en el 76, en el mismo año donde Jorge Rafael Videla hizo un golpe de estado el 29 de marzo destituyendo a la esposa de Perón, María Estela Martínez. Esto podría explicar un poco el final del 1, al recaer en la tarea de contar toda la historia sobre el autor. Haría referencia a cómo en las dictaduras los artistas y periodistas son quienes hacen más crítica a esta. Y digo poco porque, valga la redundancia, es una mierda, no solo en la ciencia ficción. El Eternauta es una obra de culto. También una pieza importante pero comúnmente ignorada, o quizás únicamente por mi generación, de la dictadura que sucedió en los 55 y también en el 76. Y de que gran parte del arte de un artista es una manifestación de las ideas, gustos, intereses, de dicho. No solamente es un pensamiento revolucionario, es un sentimiento.